Hello, Ethos Owls. I'm Mr. Powell, your Dean of Academics and Students. I'd like to start by saying how much we miss each and every one of our returning students and families. And if you're a new student at Ethos, we'd like you to know just how happy we are to have you join the Ethos community. Now, I'm going to attempt to speak in Spanish. Please be patient and try not to laugh too hard because I did use Google Translate. Hola, Ethos Owls. Soy el Señor Powell, su decano de académicos y estudiantes. Me gustaría comenzar diciendo cuánto extrañamos a todos y cada uno de nuestros estudiantes que regresan, y si es un estudiante nuevo en Ethos, nos gustaría que sepa los feliz que estamos de que se una la comunidad Ethos. Ahora voy a hablar en español. Tenga paciencia y trate de no reírse demasiado porque utilice Google Translate. Today, I will be showing you how to log on to your student Chromebook, use your student Zoom account, and how to log into your Google Classroom. Let's start with logging into your student Chromebook. First, please make sure you have a parent or guardian to help you. Make sure your Chromebook is fully charged or plugged into a power source. You'll also need to connect to wireless internet and have your Ethos Student 100 number and password. Please take a moment to pause the video if you need to get any of those items. Hoy, le mostraré cómo iniciar sesión en su Chromebook del estudiante, usar su cuenta Zoom de estudiante y cómo iniciar sesión en su clase de Google. Comencemos por iniciar sesión en su Chromebook de estudiante. Primero, asegúrese de tener un padre o tutor que lo ayude. Asegúrese de que su Chromebook esté completamente cargada y conectada a una fuente de alimentación. También deberá conectarse a Internet y tener su número y contraseña Ethos Student 100. Tómense un momento para pasar el video si necesita obtener alguno de esos elementos. Let's start with logging on to your Chromebooks. Please open your Chromebooks and follow along. Begin by entering in your Ethos 100 number. Parents, you should have received an email from your student's teacher with their Ethos 100 number and password. If you didn't receive an email with your student's Ethos 100 number and password, please contact their teacher immediately and continue with this video once you have it. Please type in your 100 number now and push enter. Comencemos por iniciar sesión en sus Chromebooks. Abre tus Chromebooks y síguenos. Comience ingresando su número Ethos 100. Padres debieran haber recibido un correo electrónico del maestro de su hijo con su número y contraseña Ethos 100. Si no recibo un correo electrónico con el número y contraseña de Ethos 100, de sus estudiantes, comuníquese con su maestro inmediato y continúe con este video una vez que lo tenga. On the next screen, you will be asked to enter your password. Please enter your password. Once you have entered your password, please take a moment while your Chromebook loads all of your settings and applications. To make it easy, all Ethos student Chromebooks are preloaded with the Google Chrome Internet Browser, Gmail, Zoom, and several other commonly used websites. En la siguiente pantalla, se le pediría que ingrese su contraseña. Por favor, introduzca su contraseña.
Una vez que haya ingresado su contraseña, espere un momento mientras su Chromebook carga todas sus configuraciones y aplicaciones. Para facilitarlo, todos los Chromebooks Ethos Student están precargados con el navegador de Internet Google Chrome, Gmail, Zoom y varios otros sitios web de uso común. During our distance learning program, teachers will use Google Classroom as the primary way of communicating with students and their families. Google Classroom is where teachers will also post class activities and assignments and other important announcements. It is very important that each student accept their teacher's invitation to join your Google Classroom. We'll show you how to do that now. Durante nuestro programa de aprendizaje a distancia, los maestros usarán el aula de Google como la forma principal de comunicarse con los estudiantes y sus familias. El aula de Google es donde los maestros también publicarán actividades y tareas de clase y otros anuncios importantes. Es muy importante que cada estudiante acepte la invitación de su maestro para unirse a su clase de Google. Le mostraremos cómo hacerlo ahora. Once you've logged into your Chromebook, students can access their individual Ethos email account by clicking on the email icon. Please click on the email icon now. After clicking on the email icon, students should automatically be directed to their inbox. If you clicked on the email icon and you were not directed to your email inbox, please click on the Google Chrome icon, open a new tab, and type Gmail in the search bar. Now, enter in the same Ethos 100 number and password you used to log into your Chromebook. Una vez que haya iniciado sesión en su Chromebook, los estudiantes pueden acceder a su cuenta de correo electrónico Ethos individual haciendo clic en el icon de correo electrónico. Haga clic en el icon de correo electrónico ahora. Después de hacer clic en el icon de correo electrónico, los estudiantes deben ser dirigidos automáticamente a su bandeja de entrada. Si hizo clic en el icono de correo electrónico y no fue dirigido a su bandeja de entrada de correo electrónico, haga clic en el icon de Google Chrome, abra una nueva pestaña y escriba Gmail en la barra de búsqueda. Once inside your inbox, we need you to look for something. Your son or daughter's amazing teacher has already sent your student a personal invitation to join their class. Please find the class invitation from your teacher and click on the message to open the invitation. Please click on the Accept button. You have now officially joined your Google Classroom. If for any reason you did not receive an invitation to join the Google Classroom, please contact your student's teacher immediately. Hopefully, everyone was able to accept your invitation and get inside of your Google Classroom.
Una vez dentro su bandeja de entrada, necesitamos que busque algo. El increíble maestro de su hijo o hija ya le envió a su estudiante una invitación personal para unirse a su clase. Busque la invitación de clase de su maestro y haga clic en el mensaje para abrir la invitación. Haga clic en el botón Aceptar. Ahora te has unido oficialmente a tu clase de Google. Si por alguna razón no recibo una invitación para unirse al aula de Google, comuníquese con el maestro de su hijo o hija inmediato. Con suerte, todos pudieron aceptar su invitación y entrar en su aula de Google. Moment to see how Google Classrooms are set up. Once inside your Google Classroom, the first place you will want to look each day is the stream. The stream is the place where teachers will post any announcements and links to Zoom meetings. The stream will also be used to communicate any information about the day's class and the place where you will find information on how to access recordings of previous lessons. Feel free to pause the video now and take a moment to get familiar with your Google Classroom. Tomemos un minuto para ver cómo se configuraron las aulas de Google. Una vez dentro de su Google, el primer lugar donde querrá buscar cada día es el stream. El stream es el lugar donde los maestros publicaron cualquier anuncio y enlaces a las reuniones. Tomemos un minuto para ver cómo se configuraron las aulas de Google. Una vez dentro de su Google, el primer lugar donde querrá buscar cada día es el stream. El stream es el lugar donde los maestros publicaron cualquier anuncios y enlaces a las reuniones de Zoom. El stream también se utilizará para comunicar cualquier información sobre la clase del día y el lugar donde encontrará información sobre cómo acceder a las grabaciones de lecciones anteriores. Siéntase libre de pasar el video ahora y tómese un momento para familiarizar con su clase de Google. The last thing we will take a look at today is the Zoom video conference feature. So that your sons and daughters can continue to receive the dynamic instruction that can only come from a real human teacher, Ethos is offering distance learning classes in two ways. First, students have the option of logging into Zoom and attending live classes daily between 8:30 a.m. and 3 p.m. We understand that schedule may not work for your family, so we will be recording the direct instruction and guided practice portion of each lesson, and your student can view them when it works best for you and your family. If possible, we are asking any students that are able to join the live Zoom classes each morning from at least 8:30 a.m. to 8:45 a.m. so that they can connect with their teacher and get to know the students in their class. Lo último que veremos hoy es la función de videoconferencia Zoom. ¿Por qué sus hijos y hijas pueden continuar recibiendo la instrucción dinámica que solo puedo provenir de un verdadero maestro humano? Ethos ofrece nuestra clase de aprendizaje a distancia de dos maneras. Primero, los estudiantes tienen la opción de iniciar sesión en Zoom y asistir a clase en vivo todos los días hasta de 8:30 a las 3. Entendemos que el horario puede no funcionar para su familia, por lo que restringiremos la parte de instrucción directa y práctica guida de cada lección y su estudiante
podrá verlos cuando sea mejor para usted y su familia. Si es posible, les pedimos a todos los estudiantes que pueden unirse a la clase de Zoom en vivo cada mañana por lo menos de 8:30 a 9:45 para que puedan conectarse con su maestro y conocer a los otros estudiantes en su clase. Finally, before we launch into Zoom, we're asking for your help so we can maintain the safest learning environment possible for all students. Since Zoom will utilize your Chromebook's built-in webcam and microphone, please keep in mind that everyone will be able to see and hear you. We're asking all students to either wear your Ethos uniform shirts or personal clothing that is free from inappropriate messages and distractions and in compliance with the Ethos dress code detailed in the family handbook. So that teachers can identify that only Ethos students are in the Zoom meetings, we are also requiring students to have the video feature of Zoom turned on while they are in virtual classes. Antes de lanzarnos a Zoom, pedimos su ayuda para que podamos mantener el entorno de aprendizaje más seguro posible para todos los académicos. Dada que Zoom utilizará sus Chromebooks con cámara web y micrófono incorporados, tenga en cuenta que todos podrán verlo y escucharlo. Les pedimos a todos los estudiantes que usen sus camisas de uniforme de Ethos o ropa personal que esté libre de mensajes inapropiados y distracciones y que cumpla con el código de vestimenta de Ethos detallado en el manual familiar. Para que los maestros puedan identificar que solo los estudiantes de Ethos están en las reuniones de Zoom, también estamos exigiendo que los estudiantes tengan activa la función de video de Zoom mientras están en todas las clases virtuales. We realize that parenting and helping with school from home can have its challenges. But please make every effort to provide your student with a place that is free from distractions and sets them up for success throughout the day. For more information on the expectations and best practices for live Zoom classes, please visit the Ethos Academy website or contact your child's teacher with any questions. Nos damos cuenta de que la crianza de los hijos y ayudar con la escuela desde ahora puede tener sus desafíos, pero haga todo lo posible para proporcionar a su estudiante un lugar libre de distracciones y que lo prepara para el éxito durante todo el día. Para obtener más información sobre las expectaciones y las mejores prácticas para la clase de Zoom en vivo, visite el sitio web de Ethos Academy o comuníquese con el maestro de su hijo si tiene alguna más preguntas. So let's take a look at Zoom and how it works. Students can access Zoom simply by clicking on the Zoom icon on the bottom of your home screen. Please click on the Zoom icon. For the protection of your sons and daughters, all Zoom classes will require you to enter a unique meeting ID and password. The meeting ID and password will be given to your student by their teacher in an email, or the information will be located in the Google Classroom stream.
All Zoom meeting IDs and passwords, as well as any Google Classroom information, should be considered confidential and is not to be shared with anyone. Entonces, echemos un vistazo a Zoom y cómo funciona. Los estudiantes pueden acceder a Zoom simplemente haciendo clic en el icon de Zoom en la parte inferior de la pantalla de inicio. Haga clic en el icono Zoom. Para la protección de sus hijos y hijas, todas las clases de Zoom requerían que ingrese una identificación y contraseña únicas para la reunión. El maestro le dará esta identificación y contraseña de la reunión a su estudiante en un correo electrónico, o la información se ubicará en la sección de la clase de Google. Todas las identificaciones y contraseñas de reuniones de Zoom, así como cualquier información de la clase de Google, deben considerarse confidenciales y no deben compartirse con nadie. Once you have clicked on the Google icon, you will get a pop-up asking you to enter your meeting ID. Remember, your teacher will provide you with your meeting ID and password that you need to access your class. Only enter in the meeting ID and password given to you by your teacher. This will ensure that you enter the right Zoom meeting. On the same screen, you will also be asked to enter a screen name. This is very important. Students should only enter in their first names. To protect students and maintain a safe learning environment, do not enter in any last names or nicknames. Again, students should only enter in their first names. The Zoom setting automatically opens with both the video and audio feature turned on. Just a reminder that to ensure only Ethos Academy students are admitted to the Zoom class, students must have the video feature turned on. Your student's teacher will likely mute their microphone once they enter to avoid too much background noise. Una vez que haya hecho clic en el icon Zoom, aparecerá una ventana emergente que le pedirá que ingrese su ID de reunión. Recuerde, su maestro la proporcionará la identificación de la reunión y la contraseña que necesita para acceder a su clase. Solo ingrese la ID de la reunión y la contraseña que le dio su maestro. Esto asegurará que ingrese a la reunión Zoom correcta. En la misma pantalla también se le pedirá que ingrese un nombre de pantalla. Esto es muy importante. Los estudiantes solo deben ingresar sus nombres. Para proteger a sus estudiantes y mantener un ambiente de aprendizaje seguro, no ingrese ningún apellido o apodo. Nuevamente, los estudiantes solo deben ingresar su nombre de pila. La configuración de Zoom se abre automática con la función de video y audio activa. Solo un recordatorio de que para garantizar que solo los estudiantes de Ethos Academy sean admitidos a la clase Zoom, los estudiantes deben tener activada la función de video. El maestro de su estudiante probablemente silenciar su micrófono una vez que ingrese
para evitar demasiado ruido de fondo. While students are logged on to Zoom, they will be able to hear and see instruction taking place in real time. But remember, if your student is unable to attend the live class, the lesson will be recorded and available to view at the time of your choice. While logged on, students can ask their teacher questions and get live help with any activities and practice assignments. It may take a little time to get familiar with all of these features, but this application will give your sons and daughters access to their most valuable classroom resource, their teachers. Mientras los estudiantes inicien sesión en Zoom, podrán escuchar y ver las instrucciones que se llevan a cabo en tiempo real. Pero recuerde que si su estudiante no puede asistir a clase en vivo, la lección se grabará y estará disponible para verla en el momento que elija. Mientras estén conectados, los estudiantes pueden hacer preguntas a sus maestros y obtener ayuda en vivo con cualquier actividad o tarea de práctica. Puede tomar un poco de tiempo familiarizarse con todas las características de Zoom, pero esta aplicación le dará a sus hijos y hijas acceso a su recurso de clase más valioso, sus maestros. That concludes your tutorial on logging into your Chromebook, getting into your Google Classroom, and signing into Zoom. Please remember, you can rewatch the video or rewind any parts of the video that you feel you need additional practice or if something was unclear. If you have any additional questions, please contact your child's teacher. Remember, the first day of our distance learning program is Monday, August 10th. We look forward to seeing you all then. Con esto, concluye su tutorial sobre cómo iniciar sesión en sus Chromebooks, ingresar a su clase de Google y iniciar sesión en Zoom. Recuerde que puede volver a mirar o rebobinar cualquier parte del video que considere que necesita practicar adicional o si algo no está claro. Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese con el maestro de su hijo. Recuerde, el primer día de nuestro programa de educación a distancia es el lunes 10 de agosto. Esperamos verlos a todos entonces.